Una nueva candidatura presidencial de Gabriel Boric para el año 2030. Es algo que hace algún tiempo se estaba sospechando que podría ocurrir y en este canal hace ya algunos años mencionamos que esto era un plan interno del Frente Amplio, que se los comenté cuando comenzó el gobierno, que la estrategia era, cuando ya sabían que iban a fracasar luego lo que fue la pérdida del apruebo y toda la constitución octubrista, era eventualmente saber que va a llegar la derecha, pero asumiendo que iba a haber un mal gobierno o saboteándolo, cosa que ya estamos viendo, volver con fuerza al año 2030. Y ya estamos viendo los primeros indicios de ello, porque Boric dijo que no se va a retirar de la política, por supuesto, que va a tener un rol activo, y de manera bien ambigua, con el lenguaje bien político, no descartó que haya una candidatura presidencial para el año 2030, pero siempre diciendo, bueno, es que hay los liderazgos y yo no lo quiero hacer necesariamente, sino que el pueblo tiene que decidir. Pero esa es la manera bonita, cuando todavía faltan años, de empezar a hablar ya de posibles candidaturas. ¿Se ve liderando la oposición? Yo voy a seguir vinculado de una u otra manera. Ahora, creo que también es importante y hay una cuestión que son reglas no escritas, pero uno tiene que salir de la contingencia por un tiempo. Yo me veo en el mediano plazo como una persona que siga contribuyendo con propuestas para Chile, para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas. ¿Y se ve volviendo a la moneda en 4 años más o en 8 años más? Yo no tengo ambiciones personales a ese respecto. Entiendo que, porque me lo han dicho mucho, nos vemos en el 2030, pero que es una discusión posible que se dará en su momento. No es una ambición personal. Creo que hay muchos liderazgos interesantes. Pero ha ocurrido con los dos últimos, o sea, con Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Sí, pero yo no salgo buscando volver a ser. Salgo y espero seguir contribuyendo a mi país y después el tiempo definirá quiénes son los liderazgos más importantes. Afortunadamente hay una amplia gama en nuestro sector de liderazgos que van a estar presentes y esa sana competencia por el liderazgo yo creo que le va a hacer bien a Chile y más adelante se dará esa discusión, pero no es una ambición personal. Mi ambición es seguir contribuyendo a que Chile le vaya bien. Que lo tiene realmente en mente para aquellos que no saben traducir el lenguaje político y lo quiere hacer, pero que no es el momento de decirlo, porque está terminando su gobierno, quedan 8 días para el término del gobierno de Boric, para que el traspase sea Kast, y en realidad él no tiene una popularidad mayoritaria como para que eso genere entusiasmo. Pero lo que sí hay que entender es que esto es parte de una estrategia mayor y es algo que les puede funcionar y por lo tanto por eso es tan importante cómo le vaya al gobierno de José Antonio Kast en este periodo. ¿Por qué? Porque según distintas encuestas, lo que vemos es que Boric tiene un sector muy leal, que podríamos asumir que es el mismo porcentaje que aquellos que decidieron votar por Jara, ¿no? Pero el apoyo hacia Boric al terminar su gobierno, dependiendo de la encuesta, porque han habido varias, es entre un 30% hasta un 37-38%. En el que más alto le da es Cadem con un 37%, Criteria le da 30%, otro le da 33%, 31%, 34%. Hay distintas encuestas. Lo que sí queda claro es que está en ese margen. Pero para que digamos que redondeemos para un número que sea más fácil y un punto intermedio, digamos que es un 33%, o sea, un tercio de la población. Eso significaría que 1 de cada 3 chilenos, que es una minoría, pero igual es un número importante, esas son millones de personas, les gusta Boric. Es el sector que jamás lo abandonó, ese voto duro, si se fijaron, y que terminado el gobierno siempre mejora la imagen, ¿no? Y lo que puede ocurrir es que si la administración de José Antonio Kast, como muchos temen que podría pasar, o es mediocre, o es mala, o con todas las promesas que se hicieron para arreglar los numerosos problemas que Boric o creó o terminó empeorando bajo su administración, que Kast llegó diciendo que los iba a arreglar, el tema migratorio, la situación económica, mejorar la situación, por supuesto, internacional, la seguridad interna, por supuesto, la reducción del Estado, la deuda pública, todos problemas muy graves que se empeoraron sustancialmente, para que decir temas de salud, bajo la administración de Boric. Si Kast no logra solucionar esos problemas, la memoria chilena, que suele ser cortoplacista, va a llevar a que quieran votar por otro sector. Y eso inevitablemente va a hacer que para el año 2030 pueda volver con mucha fuerza la izquierda chilena al poder de mano del mismo Boric o de alguien similar como él, como el caso de Bodanovich, que se está perfilando y está calculando, esto se sabe hace tiempo, una candidatura presidencial para el año 2030, ya que no quiso en este periodo, a pesar de que tiene popularidad, porque él sabía que iban a perder. Y ahí fue Jara, y que Jara básicamente se quemó políticamente y ya no tiene mucha relevancia, que es lo que ocurrió porque fue una derrota por paliza. Ahora, pasa que
Incluso si Boric no decidiera hacer eso para el año 2030, es muy probable que lo haga para el 2034. Y tenemos décadas posibles de Boric en la presencia política. No sería raro que después sea congresista nuevamente, es relativamente joven, además tiene la vida bien solucionada, como tenemos pensiones vitalicias en este país, que son un abuso y son una injusticia, pero están en que le pagamos de por vida a los expresidentes todos los meses, el mismo sueldo que si fueran presidentes, más sus gastos por asignaciones, que sumado a ese dinero que le dan en prácticamente como una mesada, más las asignaciones sumados son casi 20 millones de pesos al mes, porque son en sueldo, o sea, para mantenerlos cerca de unos cuantos, 8, 9 millones de pesos, mientras que después les dan adicional el resto del dinero en asignaciones para oficina, transporte, entonces les pagan los arriendos, les pagan el auto, las cuentas telefónicas, básicamente después lo que ellos generan aparte es casi que para comprarse la comida y gastarlo en lo que quieran, por eso están forradísimos los expresidentes siempre. Bueno, él va a estar interviniendo y se va a lanzar. Y hay una posibilidad bastante fuerte de que el gobierno de Kast no sea un desastre, pero tampoco sea la maravilla que necesita para poder continuar un legado dentro de su sector político. Y eso va a afectar a todos los de ese sector, porque se le agrupa en gran parte de la población de ese votante que cambia de la izquierda a la derecha y decide las elecciones, a todo ese sector como la misma cosa. Van a meter el mismo saco a los nacionales libertarios, los republicanos, los de Chile Vamos, porque lo meten en ese grupo bien nebuloso, lo que llamaríamos la derecha, que no tiene una ideología común y lo único que tienen en común es que ¿qué? Son antiizquierda. Un elemento como común, tal vez que podríamos observar, ¿no? Y dentro de eso pasa que le han puesto tantos, podríamos decir, campos minados, tantas bombas, tantos problemas a la administración de José Antonio Kast, dejado por parte de Boric, siendo el caso más reciente lo del cable de China y los problemas internacionales con Estados Unidos y China, que eso lo podría afectar. También hemos visto que ha habido amarres con respecto, o intentos de amarre con los funcionarios públicos. Ya se está viendo que van a haber manifestaciones probablemente desde el primer día de la administración de Kast, entonces lo va a intentar sabotear en las calles. Es muy probable que veamos también un Congreso que le empiece a bloquear gran parte de los proyectos. Y si Kast no negocia bien, no los va a poder aprobar porque no tiene mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Necesita la totalidad de lo que llamamos la derecha, y eso incluye a Chile Vamos, apoyándole sus proyectos, pero todos y cada uno de ellos. Y simultáneamente necesita o a elementos de la centroizquierda o a diputados del PDG. Y en el Senado necesita senadores de centroizquierda. Y ahí está el problema, ¿no? Porque también pasa que para tratar de conseguir esos sectores más centristas su apoyo, puede que proponga elementos más aguados o incluso contrario a lo que él dijo defender, y eso va a molestar a aquellos que tienen principios más firmes, más duros dentro del sector de la derecha, que probablemente le rechacen los proyectos, una situación compleja. Y si es que no logra solucionar esas numerosas problemáticas, ni siquiera en 4 años, sino rápido, de aquí a un plazo de 2 años empiezan a verse avances, va a tener un legado negativo. Y puede que mejore, por ejemplo, en parte la situación económica, pero si no se arregla principalmente la de seguridad y migratoria y sustancialmente la económica, el legado va a ser mediocre. Y de ocurrir eso, puede volver a la izquierda. La única otra alternativa que podría darse es que si es que no se desarma el partido de la gente, o sea, se mantiene estable en el tiempo, que hasta ahora no han tenido escándalo y se han logrado mantener con cierta estabilidad, puede que en vez de la izquierda sean ellos los que tomen protagonismo y ganen ellos, y eventualmente luego de ellos, si no lo hicieran bien, volvería a la derecha y decir la izquierda queda fuera de ese ciclo político, que sería algo positivo tomando en cuenta que el partido de la gente, en realidad, sus propuestas, si uno las observa, son más bien socioliberales, tienen tintes liberales, algunas otras como de París eran medias socialdemócratas, pero son en general tendencias que en otras épocas se habrían llamado medios de centro derecha, y moralmente no son conservadores, son medio más liberales en temas morales, aunque a veces más volubles, y tiene gente dentro de izquierda, otro de derecha, otro centrista, entonces medio voluble en ese punto, pero no es la izquierda, no es la izquierda dura, no es tampoco como los socialistas. Y una alternativa sustancialmente mejor que la que presenta, por ejemplo, no sé, el regreso al mismo Boric o alguien como Bodanovich, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla, pero es una trampa que están preparando y ya se nota el plan con estas declaraciones de Boric. Quieren volver al poder y hay que estar atentos porque ahora hay mucho rechazo a Boric, aunque igual tiene su apoyo de su tercio leal de la población. Y no sería raro que en 4 años más se olviden, de la manera que se olvidaron de Bachelet, que fue tan impopular cuando terminó su primer gobierno y la eligieron por segunda vez, y algunos hablaban incluso de lanzarla por una tercera candidatura. Entonces hay que estar muy atentos. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta posible candidatura presidencial que ya se está empezando a coquetear, mencionada la pasada para el año 2030?
¿Creen que tendría éxito o no tendría éxito? ¿Creen que Kast pueda manejar bien las cosas o eventualmente va a tener problemas, lo van a sabotear o simplemente no lograrán solucionar todos los problemas que mencionan y va a empezar a darle el paso nuevamente a los sectores izquierdistas o tal vez incluso al PDG? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.